Durante la jornada de ayer y de hoy vengo escuchando comentarios de analistas y periodistas en algunos medios de comunicación, concretamente radiofónicos de ámbito nacional, sobre el juicio que se está celebrando contra los políticos que pasaron la línea roja de la legalidad en Cataluña, lamentándose sobre la situación a la que se ha llegado, poco menos que victimizando a los que se sientan estos días en el banquillo de los acusados. Cierto es que esta situación no se debería haber producido, pero para eso habría que preguntarles a esos mismos tertulianos y compañeros por qué se ha llegado hasta aquí. La ley es para todos y todos debemos respetarla. Cuando alguien la incumple o directamente se la salta, debe saber que tiene consecuencias. Y eso es, ni más ni menos, lo que está pasando con el juicio a quienes inventaron el denominado procés. A mí estos políticos que se están juzgando en el Tribunal Supremo me merecen respeto, porque han sido valientes y consecuentes con sus ideas al quedarse para ser sometidos a la justicia. Seguro que el juicio que se está celebrando es justo y garantizará sus derechos, porque afortunadamente este país es una república bananera y la justicia, aunque lenta, funciona. Otro tratamiento merecen quienes, habiendo vulnerado la ley, han huido como las ratas que huyen en las catástrofes. Estos, como Puigdemont a la cabeza, continúan en libertad haciendo política de baja altura, infundiendo ánimos a los que asumen su error sometiéndose a la justicia. Por eso hay que mantener respeto por quienes afrontan el proceso judicial, no adelantando juicios de valor hasta que no se dicte sentencia, pero sentir pena por haber llegado a esta situación es otra cosa, porque son ellos los que la han provocado, no lo olvidemos. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 914, estamos a miércoles y vamos a hablar del juicio, si nos da tiempo, vamos a hablar de unas posibles fechas de las convocatorias de elecciones generales, después de que hayan sido tumbado el proyecto de presupuesto general del Estado que el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados y que ha sido votado hoy, la enmienda a la totalidad con los votos a favor de PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PDeCAT. También hablaremos de crónica más cercana, de la reforma de las administraciones locales que se pretende llevar a cabo o del cavalote, que vemos que aún sigue siendo actualidad. Para ello analizaremos, o pulsaremos, mejor dicho, la opinión y el análisis de quienes hoy se sientan en esta mesa de la picota. Con Julio César Fuster, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, gracias, feliz día, aunque no sea la de la radio, ciertamente, ciertamente. Felicidades a todos los compañeros que efectivamente comparten la radio. Yo he estado pues casi boda de plata, 25 años en ese medio y es un medio apasionante y maravilloso, que da compañía a muchísima gente. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues oliendo ya la primavera en mayor medida, ese ciclo en que todo se renueva. Por cierto, parece que las abejas bajan a niveles estrepitosos. Yo sé que Domingo no cree en el cambio climático, pero está ahí. Y el uso de los insecticidas no selectivos, no protectores, con cierto nivel de seguridad, está provocando una caída tremenda. Los insectos están cayendo a niveles brutales. Digo porque también desde la tertulia sencilla de un pueblo grande, de una ciudad pequeña, de una capital, de una pequeña capital, al ritmo de un 2%. Se puede hacer un clamor por el medio ambiente, por los animales, por los insectos, los artrópodos. Pero recuerda que estamos en la presentación, Antonio. Bueno, pero que la gente lo sepa, Franco Morillo. Sí, señor, está además cayendo. Yo me he quedado helado cuando he leído que en Estados Unidos está cayendo, creo que a un ritmo del 40% de las abejas. Las abejas, y eso es un problema para la polinización y para la cadena de alimentación. A Domingo no cree en el cambio climático, pero le gusta la miel, ¿eh? Domingo Hidalgo, buenas noches. Paz y bien, muy buenas. ¿Qué tal? Bien. Bueno, yo simplemente la cuestión de creencia es cuestión de fe. Yo no creo en el cambio climático porque hay muchos que se están haciendo ricos al pairo de eso. Yo solamente creo en Dios, que es cuestión de fe, pero nada más. Yo la fe no la tengo nada más que en Dios bendito. Ahora bien, estamos en la presentación. Estamos en la presentación. Sí, un pequeño chascarrillero que además, alcalde Antonio, no me va a dejar mentir. Yo también.
Es el dueño de los insectos. Que no me vas a dejar, alcalde, que no me vas a dejar Pero mentir a lo que voy. vamos por proyección hacia arriba. Los insectos también son de Dios, ¿no? Estamos en la presentación. Rafa Angulo, buenas noches a todo esto. Antes, Buenas porque si no, noches, la gente amigos. no va a saber que estás aquí. Amigos de Televisión Extremeña, me alegro de que estén ahí. Iba a decir que Yo ya me he presentado, a ver si aprenden otros. yo nunca aprenderé. Mira, Rafa, me sorprende. y más con la losa que Con lo tenemos bien que en- entrevista a la gente, me sorprende esa Venga, a ver, que Hombre, al final esto es ese un debate de grillo. cartesianismo puro, me Antonio, sorprende. Ya que estamos en, un En tema de 10 segundos. actualidad, en un tema de actualidad que se está celebrando este juicio que va a ser tan largo contra los golpistas de la región catalana, pues bien, uno de los jueces que forma parte del tribunal, a quien conoce Antonio Alcalde, a quien conoce Ángel Calle, a quien conoce, yo lo conozco también, en fin, porque estuvo aquí en Mérida mucho tiempo como juez decano, Andrés Palomo del Arco. Y es uno de los 7 jueces. Bueno, pues que se sepa, ese señor estuvo una serie de años en Mérida, quizás 8, por ahí como mínimo, 8 o 10 por años. ahí. Sí, Sí, hasta que se... vivían en la. Correcto, era el juez de instrucción, cuando Mérida solamente tenía un juzgado. Su mujer María Jesús. Bueno, tenía juzgado de distrito y juzgado de primera instancia de instrucción. Y después sucedió que este señor, don Andrés Palomo del Arco, tuvo mucho que ver, tú también, alcalde Antonio, y algunos abogados también tuvimos algo que ver, para que en Mérida se crearan más órganos judiciales y concretamente el juzgado de lo penal. Sí. Recordará un viaje a Madrid con el consejero Álvarez, Sí, sí. año 87, o perdón, 89 o por ahí. Por ahí. Peleamos por la. Bueno, pues estamos representados en el Tribunal Supremo. me da mucha satisfacción verlo. Está en un extremo de Con la mesa. bigotito, él sale Según con miras a la bigote, izquierda, que su eso. bigote un poquito ya con entrada. Vino muy joven, vino de Almendralejo trasladado aquí. Ha jugado de primera instancia. Era una gran persona y Sí, un señor, gran sí, profesional. y un gran juez. Gran juez. bueno, ¿es extremeño o no? Por cierto, vamos a ver. Es Es un gran juez, claro. Bueno, gran digo en juez. su época de ¿Eres aquí, extremeño? hombre, quiero decir, perdona. No, él es de Salamanca. Salamanca. Él es de Salamanca. Vale. Bueno, lo que sí tenemos es a Ángel de Juane, que es extremeño y está en, Hombre, en las Ángel altas Buenespecie, instancias, de ¿no? Logrosán. Es otro tipo de juez, sí, es cierto. No entramos en que estamos en la presentación. Bueno, hablamos de Camalote, porque este lunes han finalizado los trabajos de la retirada manual del Camalote en el embalse de Montijo, según ha informado la Confederación Hidrográfica. A partir de ahora se procederá al llenado de la presa de forma paulatina y con aguas fluyentes, dejando pasar una parte del caudal para no cerrarla totalmente. Desde el inicio de los trabajos de lucha contra esta planta invasora en 2004 se han retirado más de 1 millón de toneladas y desde que se incorporó la unidad de emergencias militar de emergencias en octubre de 2018 la extracción supera las 30.000 toneladas. Alrededor de 300 efectivos entre personal contratado y el propio de la Confederación y unos 120 militares de la UME están trabajando en esta retirada de Camalote a lo largo de los 170 kilómetros invadidos, erradicándose por completo en unos 35 kilómetros, sobre todo en los tramos de Villanueva de la Serena, Mérida y Badajoz. En la capital extremeña esta medida asegura que el río pueda estar ya, por ejemplo, para el Campeonato de Pesca Internacional que se va a celebrar próximamente en la ciudad. Volveremos a ver el caudal del río pues un poquito más lleno al estar ya la presa cerrada, semicerrada. Antonio. Sí, el tema es muy preocupante, pero básicamente por una razón. Porque el nivel de nutrientes del río es enorme. Elementos nitrogenados fundamentalmente, derivados de una realidad que es un espacio por donde discurre el río de alta percolación, de alta correspondencia con sistemas, con todo el freático, con todas las tierras que lo engloban, y sobre esas cotas de cultivos de arrozales, de maizales, de tomates, la aplicación de nutrientes, obligada por otra parte en el medio agrícola, en el medio agroalimentario, pues al menos hoy por hoy, ya veremos el día de mañana cómo se sustituye ese sistema tan excesivo de aportación de nutrientes, pues van luego esos excesos de nutrientes van al río, y el río realmente tiene un potencial alimenticio brutal. Entonces el oportunismo de estas plantas invasoras pues se ha encontrado su medio ideal. Ese es el gran problema, que todas las vegas altas, todas las zonas regables consumen unos niveles muy altos de nutrientes. El río está prácticamente en el mismo nivel, ligeramente por encima, en la cota de la propia lámina del río y del propio conjunto de ese río perezoso que es el Guadiana, regulado por otra parte, y todos esos nutrientes vuelven al cauce y en consecuencia es un nutriente
es un potito acuoso en el que vive el camalote. El camalote tiene un gran potito, que es el río Guadiana, consecuencia de la tremenda percolación de los sistemas regables, de los sistemas productivos de las vegas, de las parcelas regables para hacer maíz, tomate, arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, lógicamente, comporta un caldo de cultivo sobre el que vive el camalote. Es verdad que eso implica varias razones. Primero, porque hay un agua muy abundante, se utilizan excesivos niveles en el arrozal, cuando en otros lugares el sistema es albufera, de espacios pantanosos naturales, en una gramínea, en un cereal acuoso, el cereal más cultivado que es el arroz, y aquí se utilizan unos niveles muy altos de agua, enormes, para producir 6 o 7.000 kilos de grano de arroz por hectárea, cobrar la subvención fundamentalmente. Esto puede parecer una butaz por mi parte, pero es una realidad técnica. En consecuencia, eso crea caldos de cultivo brutales en el río Guadiana. Ciencia ficción, bueno, seguramente mañana, si las condiciones lo permiten y el juego global de la economía permite regular los cauces. Ciencia ficción, evidentemente, ciencia ficción. Juan Benés hizo una ciencia ficción que era el trasvase del Tajo Guadiana desde el embalse de Azután a García Sola, por los viaductos del ferrocarril Villanova-Talavera. Pero ciencia ficción sería meter 2 grandes ovoidos laterales o 2 canales laterales en el río para abastecer esas aguas y dejar el río aparte del conjunto, más limpio, más de su agrosistema, de su sistema antiguo, donde los niños, cuando íbamos a la tijera, a las zonas altas de Arenales, nos pinchábamos en los mejillones, porque hay mejillones de agua dulce enormes en toda la zona de arriba hacia Don Álvaro. Toda esa zona había en los Arenales cantidad de fauna propia de un río más limpio. Hoy lamentablemente no lo es. La consecuencia es fundamentalmente eso. Muy bien. Rafa. Yo me quiero centrar en un tema que va en paralelo. Gracias a que se ha cortado el Guadiana, algunos emeritenses hemos podido tener un hecho excepcional. Yo los sábados y los domingos, gracias a un lazarillo en el que me apoyo para andar, gracias a José Antonio Gama, sin ti no hubiera podido andar, se podía ir desde donde desemboca las Barregas, que ahora no desemboca porque está seco, después del Azuz, no sé si se llama Azuz aquello, hasta prácticamente cerca de la EFA, por el medio del río Guadiana. Por el medio. ¿Has podido caminar? Sí. Y además, por eso, Antonio, se puede caminar y ver los antiguos molinos que había. Es una experiencia que ya no se va a poder repetir, porque yo creo que el agua ya estará entrando. La verdad es que la obra que han hecho es inmensa. O sea, yo hasta que no lo vi, los maquinarias para coger, los camiones para la tierra, todo aquello. Y espero que dé resultado. No he visto nutrias porque no había agua, pero sí he visto un bicho malísimo que se llama meloncillo, que la madre que lo parió hay que cargárselo, porque ahora es otra especie invasora que se carga la poco que hay. Como quieras matar a un animal, ten cuidado. Los meloncillos yo no creo que sean especies, son especies a extinguir, no a proteger, porque se carga lo que hay, los conejitos, lo que lleva el Guadiana. Y la verdad, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Ahora hay que arreglar el paseo ese porque por desgracia pasan motos y no se puede caminar bien, pero ir andando desde Mérida hasta la estación de Aljuceña es un paseo precioso al lado del río. Y esto ya por el medio ya no se puede ir, pero siempre se arreglan otra vez el camino, que lo hemos estropeado nosotros no, los tíos que van con moto. Entonces es una experiencia curiosa. Lo que tengo una pregunta, Antonio, ¿esto se va a regenerar? Porque ahora está seco, ¿dónde están los peces? Quiero decir, no te creas que de golpe van a aparecer aquí peces a manta. Hombre, el río está regulado. El ecosistema de los ríos probablemente es el ecosistema que más rápido en términos... ¿Se regenera? Sí, tiene una capacidad de regeneración muy... Porque además es un sistema vivo, realmente en movimiento vivo... Sí, pero los peces vendrán de arriba, porque claro, ahora está seco. Evidentemente, Rafa, pero como proceso de regeneración es un ecosistema, probablemente es el ecosistema que más rápido se rehabilita, con medida, ¿vale? Pero sí, además es un sistema en movimiento permanentemente, vivo. Lo que pasa que yo, el planteamiento que haría es, no sé si me habéis dado paso. Pues, sí, ya, estás en uso de la palabra. A mí, una de las cosas que yo no sé si se va a erradicar con esta medida de choque potente que tiene el camalote, ¿vale? Lo que sí sé es que creo que detrás de este proceso tiene que haber un proceso de mantenimiento, de alto mantenimiento durante un tiempo, porque si no es una planta, el camalote, que se regenera muy rápidamente.
Yo doy por hecho de que habrán hecho una limpia total, pero probablemente algunas vainas, algunas semillas estén todavía por ahí. Con lo cual, yo creo que el hecho radica ahora en hacer una operación de mantenimiento muy potente, porque si no al final se nos vuelve a ir y volveremos al cabo de X tiempo con todo lo que significa que tiene el río Guadiana de incentivo para crecer el camalote, que es una temperatura importante, un movimiento como el río Guadiana, que es un movimiento vivo, es un ecosistema vivo. Entonces, a mí lo que me preocuparía es que se bajara la guardia en el mantenimiento que esto tiene que tener después. Y después, a raíz de esto, veía el otro día, yo he visto 2 artículos relacionados con el camalote que me han parecido interesantes. Uno es que el gobierno portugués está tomando decisiones sobre incorporar medidas químicas a la hora de erradicar el camalote en su vía acuífera. Alqueva no ha llegado, supongo. No ha llegado. No ha llegado, pero sé que... Si no, es Calavería. Pero sé que está, bueno, salió ayer, antes de ayer, este artículo. Sí. Y después, la aplicación energética que del camalote o de plantas parecidas al camalote están haciendo algunos gobiernos africanos en pantanos y en lagos importantes de África. ¿Cómo? Parece ser que la biomasa, aunque no tiene demasiado, o sea, no tiene prácticamente poco combustible, pero en toneladas gigantes sí es una alternativa. Y el otro día, hace como 2 semanas, leía que el gobierno, no sé si Angola, Congo, etcétera, estaba viendo cómo aplicaban una tecnología de generación de electricidad o generación en torno al camalote. Allí también estamos hablando de toneladas de camalote. Entonces, bueno, me parece que es una medida que ha sido muy potente. Me alegro que también el tema de la UME haya hecho su labor. Y bueno, vamos a ver, insisto, qué pasa con el mantenimiento de esto a corto plazo, después de... Domingo, ¿qué opinas? Aquí, como diría Antonio Alcalde, hay muchas aristas. Hay muchas aristas. En lo que has leído, director, de erradicándose, estoy con lo que ha comentado Julio. No sé hasta qué punto se va a erradicar esto. Es muy complicado. Es bastante complicado. Que ahora ya una arista sea que pueda servir el camalote para la biomasa, bueno, ahí está. Bueno, también podría a lo mejor valer, y entonces sería una fuente de obtención de un producto que sirva para. Esto no es tan fácil quitarlo. No sé si esto va a quedar, ojalá me equivoque, en un paná. Tanto esfuerzo para nada, porque vuelva otra vez. No nos engañemos, aquí a lo largo de años lo que se ha hecho es tapar el problema mediante unas especies de redes, de taludes, que evitaban que en las zonas urbanas se viera, por ejemplo en Mérida, se viera a su paso por el del río Guadiana por nuestra ciudad, pues no se viera, pero si tirábamos del Yuyu para arriba, pues estaba infestado, parecía una alfombra verde. Y desde aquí quiero hacer, ojalá se encuentre alguna solución científica que pueda machacar el camalote sin que el ecosistema se vaya al garete. Ojalá se encuentre. Y yo tengo que decir una pequeña puntadita. El ejército es el ejército. Me parece muy bien que la administración tome nota y haga lo que tenga que hacer. Pero el ejército no está para quitar puestos de trabajo a la hora de realizar ciertos trabajos. Incluso podría admitir, como va a suceder, y ha sucedido en varias ocasiones, que empresas públicas como Traxa hagan lo que tenga que hacer, como finalizarán el edificio del Palacio de Justicia de Badajoz, como ocurrió en Valencia. Ya hasta eso podríamos hasta discutirlo. Pero que el ejército tiene su función, además claramente determinada en la Constitución. El ejército no está para apagar incendios, salvo en algunos casos puntuales, porque es que estamos cambiando ya lo que es el objetivo del ejército. Igual que si a la Guardia Civil los ponemos a los guardias civiles y a los policías nacionales a ir a la residencia de ancianos o a los hospitales a cuidar a la gente. No es esa. Domingo, esto era un caso de emergencia. Sí. Creo que no tienes razón. Y menos mal que ha venido la UME junto con Traxa. Desde 2004, una emergencia desde 2004, que eso ya 15 años. Claro que era una emergencia. Es que ya empezaba a ser peligrosísima la situación. Yo entiendo lo que dice Domingo, me refiero. O sea, el ejército tiene acotado, pero estamos hablando de una unidad de emergencia. Esto ha sido catalogado como una emergencia, pero y menos mal que ha sido catalogado como una emergencia.
hasta ahí, porque efectivamente después también hay empleo público que hacen la misma tarea. Claro. O sea, yo creo que ha sido catalogado como emergencia. A mí me parece bien la intervención, pero ya. O sea, a partir de ahora hay un mantenimiento, o Traxa, o quien Pero sea. ¿y quién está capacitado incluso económicamente para mantener eso, Julio César? La Yo no lo tecnología- veo tan fácil como lo ves tú. Rafa, la tecnología se adquiere, eso no tiene problema. Todo Pero lo que es ¿qué organismo crees la tú que logística de tiene? barcaza y de redes Traxa, editoriales, eso se adquiere. Traxa se puede Yo no encargar sé de si eso, es Traxa, que no lo sé. Pero tú no puedes hurtar puestos de trabajo, lo que pasa que es que se ha están sido- hurtando puestos de trabajo. Pero ha sido hombre. una medida de choque y ha tenido efecto. Y punto. Superar la emergencia no tiene sentido que eso sea el elemento permanente. Y tiene en razón eso yo Benito. estoy de acuerdo. O sea, el ejército está para eso y ya está. Bueno, pasamos a otro tema, un tema sobre el que hemos hablado en más de alguna ocasión, sobre el incremento de competencias a las administraciones locales, a los ayuntamientos. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha avanzado este martes que el gobierno de Pedro Sánchez impulsará una reforma urgente de la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos recuperen las competencias que perdieron a causa de la crisis económica. Así lo ha anunciado en unas jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Madrid sobre descentralización y reequilibrio territorial en el Palacio de Cibeles, a las que también asistió la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena. Para la ministra es esencial recuperar la capacidad de acción de las administraciones locales. De esta forma, ha asegurado que en esta legislatura se sentarán las bases de una futura reforma que pueda aprovechar un futuro gobierno para que no esté sometida al vaivén político y cambios de color de los ejecutivos de la nación. Venga. Porque además se lo voy a dejar votando a Antonio Vélez. usted de leer o sí, ya termina usted? Esta Ya he terminado noticia, de decirlo. esta Venga, noticia, estimado... Es que estaba yo leyendo esto y digo, a ver, ¿me deja usted el uso de la palabra? Está bien, Sí, Rafa. no le El honor ha importa, sido mío, es que director. claro, sí, no, ven. Por lo anterior. Esta noticia vale para tres cosas: paná, paná y paná. ¿Que es necesaria una reforma de la administración local? Antonio Vélez lleva reclamando el desierto por esto desde que entró de alcalde. Pero ahora, y por cierto, paréntesis, el secretario de Estado de esto es de Mérida, aunque no nació en Mérida, pero como Fernando Delgado le encontró genealogía en 4 o 5 generaciones por detrás, es de Mérida. Es decir, que, y supongo yo que el que habrá pergeñado esto. Ahora, Fernando Delgado más que mucho. que estoy hablando en serio, que Fernando Delgado encontró un bisabuelo masón y tal de Política Nacho Sánchez territorial, Amor. No tiene nada que ver Nacho con esto. Política Nacho es el territorial. hombre fuerte de esta consejería, como Nacho de este López. ministerio, Sí. de este ministerio, como tú Política sabes. territorial. Y una cosa, pero ¿quién va a hacer esto ahora si no sabemos si las elecciones son mañana, pasado o al otro día? ¿Esto ahora para qué vale? Para nada. Bueno, No, está bien, permitidme que os ilustre, porque para eso van a haber vivido. Para eso van a haber vivido. Por alusiones, por ya ves alusiones. tantos escenarios. Tiene razón la ministra. Sí, que es independientemente de quién necesario, gobierno, sí. No, tiene Claro razón. que es necesaria. Tiene razón. Hay que revisar la ley de régimen local. Ley de régimen local que está vigente desde el 83, 84, cuando ganó el PSOE las elecciones. La comisión en la que redactó aquello, Sí. el anteproyecto de bases de régimen local, era ministro, se reunía en Castellana 3, Por en la cierto, presidencia, al lado de la si, Torre si no es Calvo. así, bueno, mejor dicho, Domingo, que es más, ha sido profesor de Derecho Constitucional. ¿Las administraciones locales no aparecen reflejadas en la Constitución? Bueno, sí, aparece, sí. hay tres, se han inventado más, la partito sindicatocracia que se ha creado a través de... Pero lo que dice la Constitución es que hay una administración nacional, una administración autonómica y una administración local, que es la provincial. De ahí deviene... de ahí devienen las diputaciones provinciales. Vale. Bueno, aquello es curioso porque se hizo un anteproyecto de bases de régimen local muy interesante y se hizo en Castellana 3, en presidencia, donde había sido presidencia, que estaba entonces administración territorial, que el ministro era Tomás de la Cuadra Salcedo y el subsecretario Andreu García de la Riva, que luego fue presidente del Banco Electrolocal. Y curiosamente, porque Mérida había sido fundadora, suscriptora, firmante de la Constitución de la FEM en contra de la opinión de la UCD, se creó la Federación Española Municipio y Provincia, Mérida se encontró en esa comisión de la FEM en el ministerio y estaba don Enrique Tierno, estaba Pascual Maragall, estaba Ricardo Pérez Casado, el alcalde de Valencia, el de Málaga, Pedro Aparicio, y los más chicos éramos el alcalde de Getafe, Pedro Castro, y servidor.
tiene muchos hijuelas. Pero estuvo y las muchos podría años de contar. alcalde. Pero claro, sí. aquello tuvo un primer momento muy interesante, sobre todo porque había un instrumento excepcional que era el Banco de Crédito Local. Al Banco de Crédito Local íbamos las corporaciones locales en orden a nuestros recursos ordinarios liquidados, recursos ordinarios liquidados, no invento. Y eso venía muy bien por una ciudad en crecimiento y, lógicamente, las perspectivas de la fiscalidad, del aprovechamiento fiscal en orden al plus de habitantes eran muy buenos. Se acabó toda esa historia y hoy hay una situación de pobreza real y de incompetencia absoluta. Hay ayuntamientos que no pueden comprar un predio e ir a una expropiación porque no tienen... Es una locura. Y eso tuvo mucha culpa, yo voy a decir una parte importante, todo el sistema de la pérdida de las cajas de ahorro, de la privatización, de la liquidación de la banca local y del ministro Montoro, que puso a los ayuntamientos togales. Y eso hay que renormalizarlo, porque es una institución terminal, es una administración terminal, que tiene unas demandas muy cercanas y puede resolver en muchos casos sin necesidad de tener tanta tutela y tantas cortapisas como tiene ahora. Eso hace falta, es un problema además de Estado, no es baladí, no es un chiste, no es una anécdota chiquitita, no, es un tema de Estado. Los ayuntamientos solventes son una de las bases fundamentales como pilares del funcionamiento del Estado. Y a mí me parece que la ministra ha hecho una apreciación muy interesante. Pero ahora, en víspera de unas elecciones... Ahí sí tienes razón, yo no voy a entrar en esa tesitura. Por eso he dicho, sea quien sea, a mí sí que me quien sea, gobierne quien gobierne, en el juego democrático, lógico y lícito, los ayuntamientos hay que prestarle atención. Oye, Antonio, sácanos a los amigos de Televisión Extremeña y a mí de una duda. ¿Diputaciones sí o no? Tráeme un día tu programa y hablamos de Diputaciones. Hablamos de política. Mojaro, diputaciones no sé qué tenía como le dijo Antonio no. Antonio Hernández Manche a Adolfo, que dijo, Adolfo, ¿qué tengo yo que mi amistad procura? No, pero Mojaro, y tú también, Julio César, dime. ¿diputaciones sí o no? No, yo estoy en contra de las diputaciones. Vale, totalmente. ya está. ¿Y tú? Eso siempre, es un error. Yo te voy a decir una cosa, si se garantiza con otro instrumento público... La Junta de Extremadura. Si se garantiza con otro instrumento público la situación real de municipios que de una u otra manera no podrían llegar a prestar sus servicios como no fuera con el apoyo de la Diputación, perfecto. La Junta de Extremadura, la Junta... Mancomunidades. Pero las mancomunidades las puede asumir la Junta. Las mancomunidades no están reguladas formalmente en la ley. Ahora hay una opción, si se renueva el régimen de base local, que podría encajar por ahí, pero hay pueblos muy chiquititos que Tumbas de necesitan el elefantes, desde el Cacharro en Lugo al cura de Córdoba de la caja aquella famosa, al cura cementerios de elefantes, Sí, la Diputación. Pero además yo las eliminaría como bien... con una diferencia, con una una diferencia sustancial, que las diputaciones manejan dinerito, ¿Y qué? Mucho Sí, pero ese ¿Y qué? dinero... No, que digo que ese dinero se repartiría mancomunidades, lo acaba de decir en Julio. mancomunidades. Pero ese dinero Y lo ha está, dicho- o sea, ese dinero no se va, está en diputaciones, Claro. pero sigue estando. Sí, sí, Otra sí, cosa sí, que no digo lo gestiona. contrario. ¿Por qué en las uniprovinciales no hay diputaciones? No hay diputaciones. No tiene sentido, ¿no? Cabildos, ¿no? En las provincias, en las uniprovincias, el cabildo no hay le equivale a la diputaciones. diputación. En Asturias no hay diputación provincial. Este dilema. Yo estoy en contra. ¿Tú sí o no? totalmente. Perdona. Totalmente. No, claro. Porque últimamente, como ha salido sindicalista, Y además liberado de los que viven del cuento, naturalmente. a ver, ¿sí o no? Que los hay a miles. Bien, esto es un dilema, el de diputación sí, autonomía no, autonomía sí, autonomía Autonomía no no. hemos dicho. Deviene de cuando se aprobó la Constitución española. Y yo recuerdo a Clavero Arévalo, ministro entonces de Administraciones Públicas, yo creo que vino alguna vez al Teatro Clásico de Mérida, Hombre, sí, alcalde. Manuel Clavero Arévalo. Exactamente. Bueno, y yo recuerdo... El padre de las preautonomías. Ya estando yo estudiando en la facultad, ya por los años, principios de los 80, y había debates y había conferencias a nivel universitario sobre la necesidad o no de las diputaciones. Eso, no nos engañemos, aquí hay un choque brutal, no de ahora se está recordando, pero hay un choque desde el inicio entre lo que era una nación, un pueblo español organizado en un Estado, el Estado español, y cómo se organiza ese Estado, de ser un Estado centralista, con una administración nacional central, con
cómo se compatibiliza con un estado de las autonomías. Entonces, ese choque, eso cada uno ha tirado por un lado y se ha destrozado a España, que ha sido el problema. Se ha destrozado a España, ¿por qué? Porque no han dejado de convivir el estado de las autonomías con el estado provincial. A las pruebas me remito. ¿Cuál es la circunscripción electoral, excepto en las elecciones europeas? La provincial. Eso, pero no es porque eso es un mandato constitucional. Que existe la administración local por las diputaciones, son órganos constitucionales. Entonces, ¿que hay que redefinir el sistema de diputaciones? Sí. Igual que hay que redefinir... Un inciso, en aquel momento no podía ser de otra forma porque veníamos de un Estado ultracentralizado. Pero que es lo vigente. Y claro, y había que dar carne a los caimanes. Sigue igual. Pero eso ya es revisable después de 40 y tantos años. Igual que es revisable el estado de las autonomías, que si algo ha sido bueno. Si hay una conclusión clara es que el estado de las autonomías no está funcionando. Pero ha sido bueno. Hay tres competencias. Esa conclusión. Pero hay tres competencias que deben volver a la administración. Sí, pero nacional. moderador, hagamos un debate monográfico porque tiene mucha hijuela, valga con muchas aristas, como yo digo. En lo que se refiere a competencias de sanidad, educación y seguridad, deben volver a la administración nacional. Hablando de otra cosa. A la diputación sí, y director, autonomía. Pero Domingo, que eso no otra. Yo he dicho que las competencias de arqueología tienen que ver con la administración detrás. En el caso de Mérida, ¿qué tiene que ver? Sí, un momento, acaba Domingo. No va a ser fácil quitar las competencias. Además, sería inconstitucional. Y en segundo lugar, aquí es un problema de economía. Aquí es un problema de economía. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El 100% de los ingresos, de los gastos que tiene y de lo que gasta los ayuntamientos, igual que las autonomías, lo generan las autonomías y los ayuntamientos. Pero, el 100% de los gastos. Si esos ingresos, para esos gastos, los ingresa a través de las tasas e impuestos municipales o autonómicos, pero eso es otra ¿sí o no? Mira, Ahí empieza el lío. Por eso la administración nacional controla. A todo esto no me he enterado. ¿Diputación sí o no, Domingo? Es que no te has pronunciado. Eso, Domingo, yo hoy por hoy soy amigo de las diputaciones y prefiero el estado de diputaciones al estado de las autonomías. Domingo, pero eso es tu porque no me parece bien el estado de las autonomías. Venga, yo creo, a ver. Estoy convencido y me mantengo. Diputaciones es una fórmula que viene desde el siglo XX, entonces eso yo creo que es anacrónico. Pero está sirviendo para lo que yo comentaba antes. Si hay una fórmula inmediatamente que lo sustituya a nivel mancomunado, etcétera, hoy, en el siglo XXI, yo creo que tenemos que superar ese tema. El mundo de las autonomías, Domingo, el mundo de la autonomía ha sido un éxito para Extremadura. La Comunidad Autónoma de Extremadura y su servicio y su desarrollo ha tenido la fortaleza precisamente en ese tema. Pero yo no me quería centrar ahí, yo iba a ir al tema municipalista. El municipalismo es como lo de la gravedad. Este es un bolígrafo, la gravedad, todo va hacia abajo. Y todo va hacia abajo y muchas veces no va lo que tiene que acompañar a ese protocolo o a esa política pública descentralizada en el ayuntamiento. Es decir, se le encajan normas y obligaciones, pero no viene acompañado de un presupuesto. Y esa parte, como bien decía Antonio, es una ley que viene ya de principios de nuestro proceso democrático. 30 años después de la ley de régimen de base local, estamos en otro modelo de relación con la ciudadanía, estamos en otro modelo de política pública a nivel municipal, estamos en otro modelo de procedimiento administrativo, se han incorporado las nuevas tecnologías que nos permiten relacionarnos electrónicamente, o sea, ya estamos en otra cosa. Y es a raíz de la crisis económica en donde Montoro dice, bájese para abajo, pero te cierro el grifo y tú soportas todo lo que significa la política pública a nivel municipal. Y eso no puede ser. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. Municipalismo del siglo XXI, que tiene que seguir estando. Yo soy un defensor, a mí en los 8 años, 4 en oposición y 4 años en el gobierno municipal, para mí han sido excepcionales. Yo creo que es la mejor experiencia que he tenido de servicio público en toda mi vida. Y mira que he tirado años en Cruz Roja, pero para mí el hecho de ir por la calle y el tener que ocuparte y preocuparte de las cosas cercanas, cotidianas, para mí es, vamos, irrepetible, me refiero. Entonces, estamos hablando de que bajan procedimientos, pero no bajan medidas que lo acompañen. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. ¿Quién lo va a hacer? Mira, yo creo que a diferencia de las políticas de educación pública, que siempre ha habido una ley de educación, con el tema del municipalismo, que yo entiendo que sí hay mucho más consenso, no se ha sacado porque efectivamente estamos hablando de muchísimos municipios
en donde hay parte que no se ha encontrado qué fórmula, y es precisamente la que habla de las diputaciones. ¿Qué fórmula vamos a encontrar, constitucionalmente hablando, para todo ese grupo de municipios que no son capaces ni siquiera con una ley de régimen de base local afrontar los servicios básicos y cotidianos? Y ahí es donde está el tema, y tenemos que hablarlo. Hay una cuestión, mira, en orden a lo que tú decías, Domingo, que hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente todo el tema de la descentralización, que rompe el viejo modelo canovista, el modelo radial y el modelo ultra central, que tiene también en la época franquista, luego se diluye, seguramente porque hay un momento determinado, que el café con leche para todos, que dice Suárez, tal, hay una historia pero bueno, la resultante final ha tenido problemas, pero ha tenido muchas ventajas. Y en ese planteamiento, dentro del concepto también de Estado, hay cuestiones que seguramente hay que revisar. El tema municipal es el primero, pero los papeles de cada territorio también. Nadie plantearía en Estados Unidos que el Yosemite o un determinado espacio que está en un estado más pobre pudiera ser dejado a la suerte de ese estado. Es decir, si Extremadura, con 42.000 kilómetros cuadrados, 4 millones y pico de hectáreas, le obligaran a explotar al máximo su sistema soporte, su juego de agua, pues sería una cierta crueldad. Si en un momento determinado, en el desarrollo global de este espacio, que se llama Europa, que se llama España, Extremadura podía desempeñar en gran parte de su territorio un papel mucho más liberador, subidero de CO2 o liberador de oxígeno, o liberador de espacio natural, que podría ser dentro de España una parte importante, un ecosistema perfectamente, pero debía garantizar bien la vida de su gente. ¿Quién se opondría a eso con la que nos viene encima? Posiblemente nadie, pero todo eso hay que organizarlo. Y cuando hablamos antes de que efectivamente, cuando se toman esas decisiones en aquel momento, cuando se redacta la Constitución y tal, se viene de un modelo ultraprovincial, ultra descentralizado, con los caciques provinciales de las comedias de Nietzsche, que contaba también y que creó Cánova y Sagasta, los dos, en la alternancia. Y seguramente ese es otro modelo, un modelo más globalizado y más de interés global. Por eso a mí también me irrita cuando los catalanes cuentan su historia endogámica, que aquí somos los que vivimos y los demás, que les pica un pollo. Y aquí cabemos todos o no cabe ni Dios, como decía Víctor Manuel. A ver, pero Antonio... Es decir, hay que revisar muchas cosas. Y también la sociedad civil, y también la reeducación de todo un país sobre las costumbres, los sistemas de respeto y la cultura y la educación con las humanidades y muchas cosas, claro. Pero a ver, tú que eres mi Robespierre particular, ¿por qué en Francia el sistema centralizado es un éxito y en España es un fracaso? Bueno, porque ese modelo, primero se cargó a los capetos, liquidó el viejo modelo feudal, y segundo, implicó a todo el pueblo en esa historia. Y porque Francia, perdóneme, me das una opción, y porque Francia es un país chauvinista, que se quiere mucho desde los niveles bajos, desde los niveles más locales. Tú vas por Francia, por las rutas terrestres, y te encuentras un área de servicio donde va la gente con sus haricots, con sus fromés, con sus quesos y sus historias, y los vende. Y sin embargo Francia es tan conservador como puede ser el mundo rural español también, y con sus valores, la cultura que los corsos le digan a Francia, mira Rafa, para rematar el tema, que los corsos le digan mañana que le piden que quieren los corsos y la Bretaña también, Córcega, los corsos, la Bretaña también quiere independencia. Independencia. Tardan los mirar medio minuto en estar en Córcega. Venga. Pero Francia, yo soy francófono, me gusta Francia. La realidad y los resultados están ahí. Evidentemente, no ya con el estado de las autonomías, el desarrollo increíble que ha tenido Europa y por ende España, ahí está, y se hubiese producido exactamente igual con un estado en el que no hubiese sido el estado de las autonomías. O sea, yo creo que ahí no está la diferencia. Hay una serie de resultados, ahora mismo hay diferencia entre españoles. Ahora, en la tarjeta de la Seguridad Social, dependiendo de la región, de la nación española donde te encuentres, te la admiten o no te la admiten. Ahora el tema de educación está como está, y depende de la región, de la nación española donde te encuentres, tienes problemas o no. Para comunicarte, el tema del idioma, para el tema de seguridad. Por eso digo yo que hay que redefinir el estado de las autonomías. Y hay 3 competencias básicas que tienen que ser de la Administración Nacional para que la nación española, para que el pueblo español sea igual ante la ley, uno y otro. Y son sanidad, educación y seguridad.
Y tenemos que volver, lo mismo que hay el Cuerpo Nacional de Policía, que el Cuerpo Nacional de Secretarios Municipales, el Cuerpo Nacional de Jueces, el Cuerpo Nacional de Secretarios Judiciales, actualmente letrado de la Administración de Justicia. Tenemos que volver al Cuerpo Nacional de Profesores, al Cuerpo Nacional de Médicos, oposiciones nacionales, que además, entre otras cosas, tenga que haber, y viene muy bien, intercambio entre los españoles. Y que cuando uno viva en León no se encuentre mal porque es de Extremadura o se encuentre mal porque vive en la región catalana o en las provincias vascongadas. Entonces, eso, o sea, yo no estoy en contra del Estado de la Autonomía per se, pero los resultados sí. Y si a mí se me da a elegir entre un sistema centralizado con una administración nacional justa, en la que el Estado español esté organizado a través de diputaciones y para no hacer reforma de la Constitución, mantener el Estado de las Autonomías con esas 3 competencias que vuelvan a la Administración Nacional, ¿por qué no se prueba con eso? Todo es discutible. Julio César. Bueno, yo vuelvo a insistir en la necesidad, es decir, estamos dirigiendo, estamos gobernando los municipios de nuestro país con una ley del siglo XX y estamos en otra cosa, la gobernanza ya exige otra cosa. Entonces, y al final también es verdad que todo va para abajo y muchas veces van cortapisas y muchas veces van imposiciones jurídicas sin un acompañamiento presupuestario. Entonces creo que de eso se trata y de eso es lo que yo creo que ha estado hablando también la ministra. Vamos a ver, porque además yo en esto creo que, y además Antonio lo sabe, hay un órgano especialmente interesante que es la FEMP y la FEMPEX, que históricamente, independientemente de quién la ha dirigido, siempre ha habido un consenso muy importante en todo lo que ha salido de la FEMPEX. Y mira que era un instrumento para hacer política y tirársela a un gobierno a otro, pero siempre la FEMP de los ayuntamientos y la FEMPEX, porque siempre se ha tenido muy claro de que realmente da lo mismo el signo político que gobierne un municipio, los problemas siempre son iguales. Y la solución a esos problemas está en la legislación. Por eso yo creo que hay realmente consenso, porque se sabe, y los alcaldes y alcaldesas saben cuáles son los marrones que cada uno tiene todos los días. Y también saben cuáles son las soluciones. Por eso hay mucho consenso en ese entorno. Entre los cambios que habría que arbitrar para los ayuntamientos, una pata importante son los servicios sociales, de los que no tienen asignación presupuestaria directa y, sin embargo, son los ayuntamientos los que la ejecutan mediante subvenciones de las comunidades autónomas. O sea que ahí son los ayuntamientos los que la realizan. Pero mira, yo creo que también ese es un tema importante. Yo he estado 3 años en Chile, como bien sabéis, y a mí me parecía una cosa tremenda desde la desigualdad. Tú imagínate que cada municipio tenga un tipo de política social diferente al de al lado. Eso sería un desastre. Es decir, podríamos concurrir en que vecinos de Mérida pudieran tener desigualdades con respecto a vecinos de Calamonte por tener, digamos, ordenanzas de política social diferentes. Habría un efecto llamada y la gente se iría donde habría mejores políticas sociales. Por eso la política social, por eso la política educativa, por eso la política sanitaria son competencias regionales, para garantizar que toda la parte básica... ¿Y por qué no lo ejecuta la administración autonómica? Sí, la administración autonómica es la que ejecuta directamente la política social a través de las leyes de política social. ¿Vale? Y a través de la ejecutan los ayuntamientos y lo que el dinero sí que lo da la comunidad, pero son los ayuntamientos los que contratan al personal para los servicios sociales. Mira, a la prueba nos remitimos. El problema de lo que pasa en Cataluña básicamente es el problema de aleccionar en las escuelas. Claro. Algo absolutamente inaceptable. Yo le estáis dando la razón a Domingo. Lavados de cerebro es lo que se está haciendo. Oye, que yo no le quito la razón. Digo que es una vía al considerar. El propio presidente de la Junta se manifestó en un momento determinado que las competencias de sanidad estarían posiblemente, no estarían mal en el Estado, podían reconsiderarse. Quiero decir que eso siempre y cuando los servicios y la calidad efectivamente no se deterioren. Pero lo que yo te comentaba de Chile es que los municipios de Chile, la educación básica, y así lo decretó Pinochet, fue una historia muy precisa para segregar la política educativa básica y la política sanitaria básica, es decir, los centros de salud, están en competencia de los ayuntamientos, de los municipios. Es decir, que cuando el Estado le da al ayuntamiento, por ejemplo, del que yo vengo, de Quilicura,
determinado determinado presupuesto. El programa de enseñanza No, es municipal. ¿Municipal? Municipal. La educación básica. ¿Qué es lo que pasa? Que allí hay colegios que a mitad de curso escolar tienen que cerrar porque se ha terminado el presupuesto del Estado. El Estado financia. ¿Vale? Yo no hablo de lo económico, el programa es educativo. municipal. A través de una concertación de programas. Yo como no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que con esa regla de 3 hay centros. Ese modelo pasa en Estados Unidos también. Es un la modelo, educación, la educación en los Estados Unidos son los ayuntamientos, la educación pública, me refiero, lo hacen los propios ayuntamientos. Antonio, se ha dado una circunstancia concreta en el tema autonómico respecto a la sanidad que podría haber sido un desastre, que es la privatización sistematizada de las sanidades públicas en Madrid, cosa que no pasaba en las autonomías que gobernaban los socialistas. Generalmente. Y eso, claro, y el Estado debe ser garante también de ese. Pero en fin, en todo caso, el debate puede ser interesante respecto a la Diputación, respecto de la autonomía, de muchas cuestiones, o seguramente admitiendo también que es necesario aumentar en mucho nivel los servicios de base desde los ayuntamientos y la descentralización a otros muchos aspectos de carácter social a las autonomías. Porque, por ejemplo, la autonomía vasca, Mondragón, tiene una disponibilidad por habitante de servicios sociales de 258 euros. Almendralejo 19, Mondragón 258, Almendralejo 19, por habitante y año. ¿Eso qué significa? Pues posiblemente porque hay una realidad dura, y es que el Estado no garantiza, por ejemplo, que la resultante de Almará, el IVA de Almará, el resultante del 53% de Iberdrola va entero al País Vasco. A las Vascongadas, a Euskadi, como queramos llamarle. Es decir, el 53% que tiene Iberdrola en Almará, el 21% de la facturación de ese 53%, que es el IVA, va al País Vasco. Y eso es lamentable, ¿no? Vamos a avanzar porque tras ser tumbados los presupuestos generales del Estado, hoy en el Congreso de los Diputados, al prosperar la enmienda a la totalidad, con los votos de Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Cataluña y PDeCAT, el Gobierno pues está contra las cuerdas en cuanto a la gestión económica y, por lo tanto, en cuanto a la convocatoria de unas elecciones generales. Vamos a hablar de las fechas, porque se barajan varias fechas y a mí me gustaría que dieseis vuestra opinión acerca de si sería el día 28 de abril, pros y contras de esta fecha, el superdomingo electoral, el día 28 de abril es el que si parece, los varones del PSOE estarían más de acuerdo, el superdomingo electoral, otoño, como mejor fecha propicia para unas elecciones generales. A ver, un titular, ya que me gusta, no es mío, es del País, pero me gusta mucho. Los independentistas tumban los presupuestos y precipitan el final de la legislatura. ¿Eran chantajistas los independentistas antes? Sí. Se ha intentado por todos los medios, por buenistas y tal, también. Y al final, esto es lo que hay, es decir, es que no han cedido ni un ápice estas gentuzas, no han cedido ni un ápice. Que para aprobar los presupuestos había que meter la autodeterminación. Muchachos, al Estado no se le puede chantajear tan groseramente. Es decir, que al final hay, bueno, pues mira, que haya elecciones. Ahora ya sí que es verdad que es el presidente del Gobierno quien tiene la disposición de convocarlos cuando quiera. Igual este domingo salimos de dudas aquí en Mérida, ¿no? Mira por dónde IFEME va a ser útil para algo. La conferencia política, ¿no?, que se celebra en Mérida y en la que se van a presentar, por cierto, los candidatos socialistas a las alcaldías de las 7 grandes ciudades. Sí, este domingo, tenemos la conferencia autonómica, que es el instrumento de participación política del PSOE, del Partido Socialista, en donde articulamos nuestro discurso para hacer la oferta a la ciudadanía, y efectivamente está confirmado que viene a clausurar. En palabras llanas, donde se hace el programa básico que es común a todos los municipios, ¿no? Va a ser el común a todos los municipios para esta comunidad, y que después ya lo tendremos que municipalizar, tendremos que articularlo en la oferta, que también estamos con ese tema, como bien sabéis, con nuestro proceso participativo. Pero Rafa ha dado un titular, yo también voy a dar otro. Claro, se trata de titulares. Yo voy a dar 2. El primero que voy a dar es que si había alguna duda de que el Partido Socialista no acepta chantaje de los independentistas, son los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado, los presupuestos públicos, es el instrumento real para aplicar políticas públicas.
Para el Partido Socialista este presupuesto, el del 19, era un presupuesto políticamente muy potente porque es la primera vez que los presupuestos tenían un calado social, de igualdad, de recuperación de derechos muy importante en los últimos años. Por lo tanto, si para el PSOE estos presupuestos eran tremendamente relevantes, ese presupuesto ha definido que no es a costa de cualquier cosa. Y si los independentistas creían que nosotros nos íbamos a chantar, ahí está. No, preferimos que se tumben, como así ha sido, antes que ceder la independencia. Y a todos estos, a los de la foto de las derechas del domingo, que se les llenaba la boca de agua, viene el segundo titular. Muchas veces, cuando estás en política tienes que saber que el Estado sigue siendo Estado a pesar de lo que algunos creen que tenían. Es decir, el Partido Popular, Ciudadanos y la extrema derecha decían que el Partido Socialista iba a claudicar. Bueno, pues aquí lo tienen ustedes, vecinos y vecinas de Mérida. Y después también tengo que decir otra cosa muy importante sobre los presupuestos, porque aquí hay un diputado de Mérida, Pedro Acedo Penco, que ha dicho que no a estos presupuestos. Y cuando ha dicho que no a estos presupuestos está diciendo a 400 millones de inversión en tren digno. Eso nos van a venir ya. Hemos estado hablando del tren digno. Bueno, pues ese presupuesto de 400 millones para Extremadura ya no viene. Ha dicho que no a 24 millones de euros en Extremadura a la dependencia. Pedro Acedo Penco ha dicho que no a las personas dependientes que están en nuestra ciudad, que no van a tener ese tipo de presupuesto. Pedro Acedo Penco ha dicho que no al salario mínimo interprofesional. Pedro Acedo Penco ha dicho que no también a las becas en Extremadura y a los vecinos de Mérida. Todo eso y mucho más ha dicho que no. Es decir, también Pedro Acedo es corresponsable de ese no. Y por supuesto, estamos ante la gran historia de las derechas de este país. Le encantan las pinzas. A las derechas de siempre le han encantado las pinzas. Hacía pinzas con Izquierda Unida y ahora hace pinzas con los independentistas. Ahí tienen, porque si hoy hubiéramos estado hablando de otra cosa, la caverna mediática habría salido como lobos a destrozar al PSOE de por qué el PSOE y los independentistas le han aprobado los presupuestos al Partido Socialista. Y no ha pasado. Por lo tanto, ¿ahora qué pasa? Si esto ha pasado y ha quedado claramente que el Partido Socialista no negocia con independentistas, y para el Partido Socialista la frontera de todo lo posible y lo discutible está hasta la Constitución. De ahí en adelante no hay nada y el Partido Socialista se ha mantenido firme. Entonces, aquellos pájaros de mar agüero que decían que esto tal y que íbamos a negociar, pues aquí tienen la respuesta, señores y señoras vecinos y vecinas de Mérida. Domingo. Bueno, si Pedro Sánchez, el todavía presidente del gobierno, fuese un valor político en alza, que se lo repartiera, que su propio partido político, el Partido Socialista, estuviera encantado con él, estarían rogándole que las elecciones fueran las generales el mismo día que las municipales, que las autonómicas y que las europeas. ¿Por qué razón? Todo junto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si creyeran en él, que no creen, le diría, por favor, no adelante las elecciones porque tú, que eres el Mesías de la nación española, tienes que venir con nosotros a arrastrar el grandísimo triunfo que va a obtener Pedro Sánchez, si eso fuese verdad. Pero toda relación con la realidad y con la verdad sobre ese deseo que no existe en el Partido Socialista, ¿qué es lo que está conllevando? Pues está conllevando que Pedro Sánchez, que es la realidad, lo toman como un apestado, no quieren ir con él. Y le están diciendo, convoca antes, pégate tú el guarrazo y después déjanos a nosotros. Es mal compañero de viaje para Guillermo Fernández Vara Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Él no lo va a reconocer, ciertamente. Es mal compañero de viaje para Paje, el de Castilla-La Mancha, Pedro Sánchez. No lo va a decir públicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay. Pedro Sánchez tiene su gran éxito de haber bajado en unas elecciones generales al Partido Socialista a resultados
jamás conseguido por ningún candidato del Partido Socialista. Creo que se quedó en las últimas elecciones en 84 diputados, que son los que tiene. Hombre, no nos engañemos. Es que los presupuestos que se han presentado son unos presupuestos de la extrema izquierda. Son presupuestos netamente comunistas. Son presupuestos que son los presentados, los que le ha dicho Podemos, los comunistas le han dicho a Pedro Sánchez: oye, esto es lo que hay. Y hombre, que no se nos diga que el Partido Socialista no pacta con los golpistas de Cataluña, de la región catalana, cuando lo último ha sido el relator, el famoso relator. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, que el Partido Socialista con este personaje va a pinchar la rueda del bipartidismo. ¿Te acuerdas, Antonio Alcalde, cuando hablábamos de las dos ruedas? Este personaje, aparte ha hecho bueno a José Luis Rodríguez Zapatero, al socio de los el socio de los bolivarianos y de la dictadura de Venezuela. Antonio, bueno, la alternancia bipartidista, Domingo, que yo me había parecido siempre buena, no quiere, en este país, ¿no? Como es, ahora mismo tenemos una especie de chispazos, de cortocircuitos por todos lados. Hasta que este país sea de amaine, atempere su... Pero yo creo que hay un titular en este tema, porque independientemente de la alternancia del bipartidismo, que se le ha ido a la derecha de las manos también, dicho sea de paso, por su rollo de inmediatez y demás. Y eso lo dijo muy bien la ministra, a Casado cuando él sacó pecho hablando de que no se sacara pecho por parte del PSOE de que había hecho milagros. Dice: no, los milagros económicos los hizo Rajoy, los hizo Aznar y hizo Rajoy. Y le contestó la ministra muy bien, dice: ¿sabe usted está el milagro del PP en la cárcel? Refiriéndose a Rato, claro. Entonces, quiero decir que ese juego alternante fue bueno con Cánovas, ha sido muy bueno aquí, muy bueno por la idiosincrasia que tenemos, en mi opinión, al menos hasta ahora. No implica que cada uno asuma su papel. Y yo creo en ese sentido, me vais a permitir que rompa una lanza en su favor, yo creo en ese sentido Sánchez ha sido coherente. Porque él ha buscado un papel básico, independientemente de que haya varones o varones que no le guste, ha hecho un papel importante o una función importante. Y es haber intentado entrar en el factor redistributivo, que es una consustancialidad del socialismo democrático o la socialdemocracia. Le buscaría un título que sería Sánchez se instala en la responsabilidad política. ¿Por qué? Porque él ha intentado hacer un factor de redistribución que es que seguramente en el salario, en los servicios sociales, en los servicios públicos, etcétera, etcétera, dentro de la disponibilidad que había, pero posiblemente haya gente que le pueda dar miedo que Sánchez mañana se le ocurra entrar en recuperar espacios públicos que en Francia son una razón que está ahí. Por ejemplo, la electricidad en Francia es pública, EDF, Electricité de France, punto. Pública y además inembargable, como pasa aquí con Endesa, de CNE, los italianos, ahí están. Ya están en bolsa para venderlos o lo que sea. Y se quedó España sin esos soportes. Pero quiero decir, volviendo al hilo, que posiblemente hay mucha gente que le inquieta, en mi humilde opinión, que posiblemente Sánchez pueda seguir en ese, o el PSOE, de su mano puede seguir en ese proceso de avanzar en la lógica de sus postulados. Más cercanos a las clases trabajadoras, a las clases medias, a los pequeños empresarios, que al gran capital. Y posiblemente eso, valga la expresión, jode, molesta, preocupa. ¿A quiénes? A muchos trus. Vuelvo, Tomás Piketty, El capital del siglo XXI, pesa más en la economía mundial el tema financiero que el tema productivo. Bueno, seguramente hay razones de eso, pero en ese sentido, ¿cuándo van a ser las elecciones? Cuando sean. Pero efectivamente, él ha demostrado que no estaban cogidos por un dogal por los independentistas, que es otro problema, y que sí está preocupado, en mi humilde opinión, por hacer unos presupuestos más justos. Es verdad que ahora el pueblo dirá lo que tenga que decir cuando se vote otra vez. Punto. Muy rápidamente vamos a quien corresponda, sí, porque si no, no lo queremos. Venga, Rafa, muy rápido. Yo tengo que dar las gracias muy rápidamente. Como saben, ya me encargo yo, además de repetirlo con orgullo, mi barriada La Argentina, por un quítame ya la titularidad de alguna zona,
y esto algún día me lo tiene que explicar Antonio Vélez, es decir, hubo unos granujas que se llamaban progemisa y yo no sé qué líos hay, que hacía 24 años que no sé, que el ayuntamiento decía que no era suyo, ni los jardineros del ayuntamiento ni los de Fomento iban. Bueno. Conmigo se portaron muy bien los de progemisa, Sí, muy bien. Pues conmigo todavía estoy esperando. Muy bien. Entonces, Si lo que vino después no supo. Entonces, hacer ¿qué las ocurre? cosas. Que ahora se han limpiado. Yo hice una cosa que aprendí aquí, que lo dijo Julio César, que empecé a escribir correos a Participación Ciudadana. Oiga, háganlo, que es efectivo, se lo digo yo. Entonces, los jardineros del ayuntamiento limpiaron todo aquello, Fomento podó, incluso un árbol en concreto. Escribí varias veces y Margarita, me parece que se llama la funcionaria, dio un informe sobre el árbol y lo han podado, porque la verdad es que el árbol estaba causando más destrozos que nada. Entonces quiero personificar en dos personas, Antonio Rodríguez Osuna y Pedro Blas Vadillo, es decir, porque me parece que política es eficacia, venga, esto es lo que quiero decir, y que a veces para un vecino lo que más le preocupa es la puerta de su casa, después su calle, su barriada. Es así. Política eficaz, y estos dos han sido eficaces esta vez. Domingo Hidalgo, muy rápido. Rápido. Bueno, vamos a empezar a reiterar algo que dijimos en su día y que ahora que están pintando tantas calles y asfaltando, se nota que estamos cerca de las elecciones. Bueno, pues en el parque de abajo, a la entrada de la calle Teniente Folomesta, las del cuartel, quítese al inicio, justo al lado de una clínica que hay ahí, quítese o échese hacia la zona de Cabo Verde, 2, 3, 4 metros más, unos contenedores de basura que hay y póngase un paso de cebra. Es que no hay paso de cebra y eso es un paso peatonal muy importante, ya lo he dicho en una ocasión. Exactamente igual construir un acerado, lo que va desde el parque de abajo y sobre todo lo que era la entrada principal del cuartel hacia el paso subterráneo. Eso se hizo mal, no es que se hiciera mal, se hizo y muy bien en su momento, pero ese acerado tiene que ser más ancho. Y además hay posibilidad, caben coches, caben la circulación y se puede hacer el acerado un poquito más ancho. ¿Por qué? Porque casi que no es posible cruzarse dos personas, no digamos tres, no digamos cuando alguien va con un carrito. Y eso es una zona peatonal muy... Pero te refieres por la zona de Avenida de Extremadura, la que sí, sube... la que va al paso subterráneo, pasar por debajo, sí. Paso subterráneo que lo conoce bien Antonio Alcalde. Se hizo muy bien, es una gran obra, pero ese acerado se ha quedado corto. Hay que ensancharlo y se puede. Por último, Mérida sigue mal iluminada. ¿El paso inferior a la Plaza de Toros? No. Era el de Avenida de Extremadura. El del cuartel, el de la antigua. Calla. A ver, Mérida sigue mal iluminada. Tenías que ver Tiene pozos. Tenías que verlo más este programa. Si lo interrumpieras, no serías lo tú. digo por esto de la iluminación. No serías tú. ¿A ti no te daban clases de urbanidad? En absoluto. Eres pasa producto de la dos. El Colegio Público Calvario. Hay pozos negros de luz. Y del mismo modo que digo esto, tenemos un ejemplo para cómo tiene que estar Mérida iluminada. Y es en Mérida. Yo he denunciado que a lo largo de más de 8 semanas la subida por la avenida Santa Teresa Jorner hacia la barriada de San Andrés, antes de llegar a Puente Peligro, ha habido, y lo he denunciado más de 8 semanas seguidas, no había, en 2 farolas no había luces. Bueno, las han puesto y se agradece, pero es que no es que las hayan puesto, es que han puesto las que hay con una intensidad de luz que da gusto y sobre todo no da miedo ir por la calle a oscuras. Bueno, pues ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Y se agradece a quién lo ha hecho, al ayuntamiento, se le hace, se agradece. Pero por todo Mérida, porque hay muchas zonas, y bien ha dicho Rafa, que uno, su casa, su calle y su tal. Y si resulta que su calle y las adyacentes no hay luz suficiente y no ves la cara de la gente cuando te puedas cruzar porque está oscura, eso da miedo. Termino. Perros sueltos. El ayuntamiento está haciendo, si no nada, muy poco, porque a la vista está. Que vaya la gente paseando por cualquier sitio que vaya, se va a encontrar con perros que van sueltos, con muchos perros, que sin correa naturalmente, y con muchos perros que debieran ir con bozal y van sin bozal. Y ese es el pan nuestro de cada día. Tema de gatos. Entonces, vamos a intentar que eso se solucione. Yo no me voy a cansar de denunciarlo, ¿eh? Muy bien. Antonio El Vélez. Ajax acaba de meter un gol. El Ajax de Ámsterdam. No lo creo. Lo creo en resumen. Esto
Algunas personas me han dicho que trajera aquí, para que se viera por parte de la policía, por el ayuntamiento, ciertos usos inadecuados del parking de minusválidos, de personas discapacitadas. De las plazas reservadas para minusválidos. Tienen un uso incorrecto, que en algún caso, no voy a decir nombres, evidentemente. Con una denuncia de esa te espabila, no voy a decir nombres porque no tiene sentido. Son que están utilizando de carnet, según ellos incorrectamente, y que la Policía Municipal parece que no le ha hecho mucho caso, con lo cual yo lo digo aquí porque es el sitio para decirlo. Luego, en otro orden de cosas, yo quiero llamar la atención a quien corresponda de una persona que es un gigante en la memoria de esta ciudad, que se llama Emilio Oliva Salguero. Y me agrada que estés aquí. Yo recuerdo, he ido varias veces a la asamblea, no he tenido ese aspecto, lo siento, no he tenido suerte en ese aspecto. No me ha recibido el secretario de la presidenta, lamentablemente, estaría muy ocupado. Yo recuerdo que Antonio Vázquez López tenía un equipo asesor de arte. Estaba Carmelo, estaba Chema. Julián Hernández Ramírez, estaba Chema, y compraron muchas cosas, dignificaron la asamblea. Hay un pasaje histórico, lo cuenta Azaña en sus memorias, cuando alguien de la derecha le dijo que por qué se traía tapices de la granja para presidencia. ¿Y quién lo defendió? Curiosamente, ¿quién lo defendió a Azaña? Largo Caballero, Francisco Largo, y dijo: sí, señoría, hay que dignificar presidencia. Y en ese sentido también estoy yo. Yo hablo mucho con su mujer, con Mari Rivero, y digo esto pues además con un exconcejal, porque a Emilio se le puso una calle, una plazuela en la zona del antiguo Resti, tuvo el alcalde, muy bien. Pues yo pido que las instituciones se preocupen de algo muy sencillo. Emilio tiene un legado de ficheros, de fotos gigantesco, de opiniones, y tiene otro legado que es el que yo he querido plantear un día con Blanca. No la voy a molestar por ese tema, pero lo digo públicamente y voy a hablar con ella otra vez. Y espero que me echéis una mano todos, que nos echemos una mano en favor de... Tiene una cantidad de pintura, porque Emilio era un gran acuarelista, un gran pintor, tiene muchos bajorrelieves, tiene esculturas, tiene bocetos, y todo eso son elementos... ellos no tienen interés en un sentido estrictamente económico, quiere que ese legado no se pierda. Yo sé que el ayuntamiento en un momento determinado, Julio, puede perfectamente asumir, como tú hiciste con algunas cuestiones, que te acordarás, puede asumir en un archivo especial todo ese legado, pero hay elementos de obras de arte que yo creo que podía estar en la asamblea. Hombre, si el ayuntamiento le donó la asamblea, el viejo hospital y el centro comarcal de higiene a la asamblea, pues yo creo que se debía haber mantenido un poco la estructura que tenía Antonio respecto de esa cuestión de obras de arte. Esa es la cuestión que yo me gustaría que hiciéramos un cierto frente en favor de ese legado, porque yo creo que María lo merece. Y Emilio es una persona omnipresente en muchos dibujos. Y tercero, me gustaría hablar de la manzana a quien corresponde a la manzana de las concesionistas, porque Abuela Pluma, aunque ya hablemos más ampliamente, eso tuvo un primer patrón, Francisco Moreno de Almará, y un último patrón, Francisco López Ayala de la Vera, en el año 30 o 31. Pasó a las monjas, pasó al obispado, y ha tenido unos juegos de tal. Pero esos patronos garantizaron históricamente, hasta que ellos no pudieron, con fincas, con predios, alquileres, rentas, etcétera, etcétera. Al final terminaron más pobres que una gallina. Pero el Ayuntamiento de Mérida, la ciudadanía de Mérida, no tomaron la Bastilla, pero que después de la Guerra de la Independencia, ese convento lo rehabilitó el pueblo de Mérida con su esfuerzo y su gestión popular. Y luego los ayuntamientos de Mérida fueron realmente patronos, incorporándolas en beneficencia cuando la sanidad no era universal, arreglándoles el obrador, haciendo el obrador de dulce, haciéndoles muchas cosas, los tejados, etcétera, etcétera. Si alguien tiene que tener ese espacio, donde hay que salvar la iglesia exclusivamente, es el Ayuntamiento de Mérida, el pueblo de Mérida, nadie más. Y en ese tema hay que pelear. Largo me lo fiáis, amigo Antonio. Por cierto, Antonio, hace 2 viernes tuvimos al director del consorcio, a Félix Palma, y apuntaba hacia la necesidad de hacer un museo de la ciudad. Bien pudiera, por ejemplo, esas fotografías, esas pinturas, ir a ese museo de la ciudad que explique la historia de la ciudad, no solo desde la época romana, sino a lo largo de toda su trayectoria. Pues hagamos a Emilio Oliva una cosa nuestra desde esta picota. Venga. Pues además de su hermano Antonio Oliva, que también tenía otro que hacer, que pronto vas a tener una noticia interesante sobre Antonio. Yo me comprometo a echar una mano en esa parte de Emilio, porque además creo que yo siempre, por lo menos en los 4 años de cultura, siempre intenté que tiene Mérida que tenga que preservarse y mostrarse. Y aquí hay almas tremendamente potentes para ser mostradas, cosas que ha hecho la gente de manera importante, y yo creo que eso tiene que elevarse porque además es patrimonio de la ciudad.
gracias a quien corresponda, es un gracias al Colegio Emérita Augusta, el Colegio de Sordos, el tradicional, el histórico, que ayer inició una exposición en la Asamblea de Extremadura con los productos que los chavales hacen allí, confección, electricidad, etcétera. Una cosa bien interesante que lo hacen los propios chicos y chicas. Y después también un gracias al ayuntamiento porque el pago medio a proveedores sigue bajando. Yo creo que es un hito y un hecho histórico que en 2015 había un promedio de pago a proveedores de 130 y tantos días y ahora está por debajo de 25, 24 y pico días. Con lo cual yo creo que eso es una gestión importante. Y me siento muy orgulloso de los presupuestos generales que ha presentado mi secretario general, el presidente del Gobierno, porque realmente eran presupuestos sociales para mejorar la vida a la gente, de verdad. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecerse a nuestros picoteros hoy su análisis, un poco más largo de lo normal, gracias a Rafa Angulo. Hasta la semana que viene, eso es lo que tú quieres, pero no es tu deseo, pero en la realidad es un inventor, efectivamente. En el fútbol, el mundo del fútbol es un fabulador. Mira gracias, Domingo Hidalgo. Mira que sí, mira que sí. Gracias también, Antonio Vélez. Ha sido un placer. Hasta la próxima semana. Gracias, y a Julio César buenas noches. Fuster, gracias. Feliz semana. A ustedes agradecerles su atención, instarles a una nueva edición de La Picota. Será mañana jueves en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales, en Facebook, en Twitter, YouTube e Instagram. Y anunciarles que ya lo venimos haciendo durante toda la semana. La próxima semana estaremos desde el Palacio del Congreso a partir del miércoles 20 retransmitiendo. Por cierto, la semana que viene no tenemos Picota, os lo anuncio ya, tenéis vacaciones. Estaremos retransmitiendo en directo el concurso de agrupaciones adultas del Carnaval Romano 2019. Hasta mañana, buenas noches, que sean felices.